Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si ustedes conocen a nuestra hija Alicia, pues creo que la mayoría la conoce. Alicia es una niña que cuando nació, nosotros pensamos como que estaba bien darle seguridad en que ella pudiera hacer todas las cosas, que fuera valiente, y le empezamos como a estimularle eso. Entonces, por ejemplo, era toboganes, ella tenía por ahí un año, o sea, la edad del otro niño, por ahí de David, un año, un tobogán tan alto como la viga esta, y yo le decía, Alicia, tírate, tírate, tírate. Entonces ella se tiraba así boca abajo, o por ejemplo le llevábamos al mar y la tirábamos al agua, y hace un día la sacábamos allá feliz. Había lomas y nosotros decíamos, tírate por la loma. Nos gustaba como empoderarla, que ella se sintiera segura, y la verdad ella empezó a crecer así, ella es muy segura. Ella está en un columpio y salta al columpio, ella tiene esa personalidad. Sin embargo, por ahí nos advertían, tengan cuidado porque le van a matar el sentido de supervivencia a la niña. Y resulta que un día Alicia había una loma, y al final de esa loma había unos árboles de limones, y Alicia cogió una bicicleta y se la mandó por esa loma y se rasguñó la cara. Si ustedes ven, ya tiene una cicatriz acá pequeña de esa, y ese día yo decía, Dios, gracias porque no le cogió el ojo, y la verdad sí pudo haber pasado. Entonces quedé muy preocupado y empecé a hablar acerca del peligro, ¿no? Que no haga cosas peligrosas. Otro día resulta que se quedó en una casa y estaba durmiendo al lado de una ventana que estaba cerrada con un blackout, entonces no se notaba que era una ventana, pero ella sí la encontró. En un segundo piso se salió por la ventana, había un espacio para caminar, porque era una matera, y caminó por ese espacio hasta la habitación de al lado en un segundo piso, un espacio de 50 centímetros. Y después la niña pues ya regresó, nos enteramos todo lo que había pasado, inclusive en las cámaras de vigilancia de la portería se ve a la niña caminando ahí, y pues nos preocupamos y hablamos con ella, le dijimos que está bien, y en ese momento nosotros dijimos, vamos a acordar algo en la familia. Y nuestro acuerdo, acá un acuerdo importante por la protección de Alicia, es que nosotros ya no la vamos a enfrentar a situaciones peligrosas. Eso no ha sido prudente de nuestra parte. Entonces, que ella le tenga miedo a las cosas peligrosas, no que se sienta estimulada. Entonces, hicimos ese acuerdo. Es un acuerdo que ahora consideramos que es fundamental en la educación de nuestros hijos, que el instinto los proteja. Y resulta que cuando la iglesia comenzó, ahorita que estamos en la serie Somos la Familia de Dios, la iglesia también comenzó e hizo unos acuerdos importantes. ¿Para qué? Para poder trabajar, para comenzar, para buscar la unidad y buscar qué era lo más importante, aquello que lo unía. Y hoy vamos a estudiar eso. Son cinco acuerdos fundamentales en la familia de Dios. El texto que vamos a estudiar se encuentra en Hechos 2, versículo 40 al 47. Entonces, Hechos 2, del 40 al 47. Pero antes de que los leamos, les quiero contar el contexto de este texto. Cuando Jesús se fue, después de que había resucitado, se quedaron los creyentes un poco atemorizados, recuerdan, y estaban en una casa, y en ese lugar en el que estaban, de un momento vino el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, hubo un estruendo. Fue tal el estruendo que la gente que estaba en Jerusalén vienen muchas personas a mirar qué era lo que estaba pasando. En Jerusalén era la época de la Pascua, y las personas que llegaron a ver qué era lo que estaban pasando habían venido de muchas partes de lejos, habían venido de África, habían venido de Arabia, de Mesopotamia. Todas estas nacionalidades están inscritas en el capítulo de Hechos 2,
habían venido de una cantidad de partes y cuando llegaron, vieron estas personas tan extrañas que estaban, entonces dijeron, bueno, ¿estos qué están haciendo? Primero dijeron, están borrachos, y luego dijeron, no, pero eso no puede ser, están hablando nuestras propias lenguas de donde nosotros, de nuestros lugares de origen, y eran muchas ciudadanías, personas de muchas razas. Entonces, Pedro se da cuenta de esta situación, el Espíritu Santo está en Pedro, y Pedro está completamente apasionado por el Señor Jesús, y empieza un discurso espectacular en el que empieza a explicar que ese Mesías que creen ellos que va a venir, ese Mesías es Jesús, que Jesús había venido y que Jesús lo habíamos crucificado. Y les dice, y les habla de Dios, y les habla de Cristo, y en ese momento revelándoles cómo Cristo es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento en el que ellos creen. Ellos dicen, sí, es verdad, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntense. Y ese día creen 3.000 personas en el mensaje del Evangelio. 3.000 personas creyeron y comenzó la iglesia, ¿cierto? Ya no eran unos pocos creyentes, ahora eran más de 3.000 personas. Y bueno, ahora vamos a leer ese versículo que les decía. Entonces, les recuerdo Hechos 2, del 40 al 47. Y con muchas palabras testificaba Pedro, ¿no? Y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, ¿les parece si oremos un momentico? Señor, gracias por tu palabra. Queremos pedirte el día de hoy que nos hables. Fue muy hermoso ver este video de las personas diciendo cómo la iglesia, cómo nuestros hermanos, cómo somos una familia de Dios y cómo los actos de amor, las oraciones, la misericordia de los unos por los otros impactan nuestras vidas como familia de Dios. Te queremos pedir que hoy de pronto podamos encontrar algunos principios de esta primera iglesia, unos actos fundamentales en los cuales esta iglesia estaba comprometida para que de pronto nosotros podamos evaluar nuestra vida y poner por obra aquello que aprendamos, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, vamos a ver cuáles eran estos 5 acuerdos fundamentales en la familia de Dios. Los primeros que vemos es en el versículo 42. ¿Qué vemos? ¿Qué es lo primero que vemos? ¿Quién tiene una Biblia de pronto que le pegue un vistazo a las primeras líneas del versículo 42? ¿Qué es lo primero que encontramos? Muchas gracias, exacto. Ese era lo fundamental en lo cual ellos decían, este es nuestro primer acuerdo, vamos a perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es esa doctrina de los apóstoles? Pues recordemos que Pedro les acababa de enseñar un discurso, el apóstol Pedro. Qué bueno que analicemos un momentico en el discurso de Pedro cuál es la doctrina de los apóstoles. Les invito a que miremos Hechos 2 del 36 al 38. Es solamente unos versículos arriba, lo voy a leer. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros
en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El primer acuerdo al que llegaron fue que perseverarían en esta doctrina. Y esta doctrina es que Jesús es Señor, es el Cristo. Jesús es el Mesías prometido de Israel. Que solo reconociendo a Cristo como Señor y como Salvador podemos tener perdón de pecados, podemos tener vida eterna y recibiremos al Espíritu Santo. Sean salvos, les decía Pedro, únicamente a través de Cristo. Esta era la doctrina de los apóstoles en la que los vemos perseverando. Para perseverar en la doctrina de los apóstoles es necesario y fundamental que conozcamos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios. Si no lo hacemos puede pasar que en algún momento nos desviemos. Sí, suena muy extraño, pero hay muchas iglesias que se han desviado del fundamento de la doctrina de Cristo. Yo quiero preguntarles, como iglesia, ¿cómo podemos participar en el estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo creen que podemos participar en el estudio de la palabra de Dios como iglesia? Bueno, los martes es un buen espacio para orar, muy bien, pero también estudiando la palabra de Dios, hay espacios exclusivamente para estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita veíamos aquí en el video el curso que va a empezar acerca de matrimonios, ¿sí? También tenemos un ministerio de educación cristiana en el que hay muchos espacios para que nosotros vengamos y participemos de todos esos estudios, de verdades básicas, y hay muchos estudios acerca de temas y de libros de la Biblia que tenemos aquí en la iglesia. Yo los animo a que participemos y que estemos pegados de la palabra de Dios en comunidad. En segundo lugar, ¿qué ven ahí también en el versículo 42, en el que vemos que está perseverando la iglesia después de la doctrina? ¿Cuál es la segunda cosa que debemos perseverar? En la comunión unos con otros. Exacto. Miren, esta iglesia era una iglesia que estaba formada por personas que venían de muchísimas partes. ¿Se acuerdan que les dije que venían los que están escuchando a Pedro eran de Mesopotamia, de Arabia, habían personas de Egipto, habían personas de África, habían personas de Judá, habían personas de otras partes del Imperio Romano, personas que habían nacido, que tenían otras lenguas, otras culturas, otras razas, seguramente otro color de piel, eran todos diferentes y llegaban y perseveraban en la comunión unos con otros. A mí me ha pasado, cuando por ejemplo con mi esposa llegábamos a Australia, en la oficina, bueno, pues mucho gusto, me presentaba, pero no había realmente como intimidad más allá de la situación del trabajo. Cuando llegamos a la iglesia, la gente nos invitaba a las casas a comer, se hacían nuestros amigos, querían conocer a nuestros hijos, querían saber dónde vivíamos, y no éramos de la misma cultura. En Australia es multicultural, hay personas de Asia, personas de latinos, australianos, de todas partes, y es maravilloso ver que tenemos algo en común que nos unifica como la familia de Dios. Aquí en el encuentro también hay personas diferentes, pero todos tenemos algo en común. Todos tenemos algo en común. Vamos a ver cómo la primera iglesia hacía esto, se comunicaba y mantenía esta comunión. Leamos Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia perseveraba cada día yendo al templo. Nosotros, qué bueno ustedes que vengan hoy a la iglesia, los felicito. Aquí todavía hay muchas sillas vacías. Quiero animar a aquellas personas, no sé, ¿está funcionando el internet? Bueno, aquí todavía hay muchas sillas vacías. Vea, los animo, vengan. De pronto está asustado, bueno, aquí estamos con todo el tema de seguridad. De pronto ya se acostumbró a la comodidad de su casa. Vea, es mucho mejor compartir en comunidad. Felicitaciones a los que están acá, y saben que ahora que se ha abierto para que sigamos asistiendo sin inscribirnos, sigamos viniendo, que esto construye la comunidad, es fundamental, es más importante que la comodidad del hogar, ¿ok? Entonces sigamos viniendo acá. También vemos que esta primera iglesia cenaban unos con otros. Qué bueno, por ejemplo, cuando nosotros salimos de la iglesia o nos ponemos una cita para invitar a alguien aquí a la iglesia a comer, para decir conozcámonos. Una nueva pareja que llegó a la iglesia, venga,
La primera iglesia abría las puertas de las casas. Vengan, vengan a mi casa, los invito, quiero saber quiénes son ustedes, cuéntenos su historia. Hagamos esas cosas. Ahorita en pandemia puede ser un poquito difícil eso, pero hay cosas que podemos hacer, seamos creativos. Una llamada tal vez, de pronto a mí me gusta practicar algún deporte. ¿Quién aquí es deportista? Chucho, monta bicicleta. ¿Tú qué haces? Fútbol. Bueno, ya están, usted también monta bicicleta, ¿no, Andrés? Bueno, invite a alguien a montar bicicleta con usted. En la pandemia creo que eso está permitido y no hay ningún problema. Hay muchas cosas que podemos hacer para darle la bienvenida a otras personas. Está bien que tengamos roscas, que seamos amigos, eso es buenísimo, pero abrámonos para otras personas, para construir la comunidad, la familia. Somos la familia de Dios. En tercer lugar, ¿qué vemos acá? ¿En qué más vemos perseverando a la iglesia? Después de comunidad, ¿qué ven? Versículo 42 todavía. Sí, perseveraban partiendo el pan. Partir el pan hace referencia a la Santa Cena. Vean, Jesús instauró la Santa Cena durante la Pascua judía. ¿Saben por qué Jesús hizo esto? Instauró la Santa Cena durante la Pascua judía. ¿Qué pasó en la Pascua judía? Recordemos un poco. En la Pascua judía, ¿se acuerdan? Los judíos estaban esclavizados en Egipto. Habían habido todas las plagas. Y Dios va a mandar la última plaga, que es, ¿cuál es la última plaga? La muerte de los primogénitos. Esa es la última plaga que va a mandar. Iba a pasar un ángel enviado por Dios, el ángel de la muerte, y donde iba a matar a los primogénitos de las casas. Pero, aquella casa donde sacrificarían un cordero, que Dios les había indicado, sacrifiquen un cordero sin mancha, con la sangre del animal, pintaran el dintel de la puerta de la casa. Cuando pasara el ángel de la muerte y viera la sangre de ese animal, ¿qué iba a hacer? Iba a pasar de largo, ¿sí? En esa casa había sido sacrificado un cordero conforme a la instrucción de Dios. Y esa era la celebración de la Pascua, ese sacrificio que habían sido liberados. Y en ese momento Jesús, celebrando esto, en este momento Jesús instaura la Santa Cena, cuando estaban celebrando ese pacto. Ese era el pacto que Dios le había dado. Veamos, estudiemos un momento Lucas 22 del 19 al 20, cuando Jesús instaura la última cena. Lucas 22 del 19 al 20. Entonces, bueno, dice, y tomó el pan, Jesús, y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, listo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Bueno, acá se ve claramente que Jesús lo que está haciendo es tomando el lugar de aquel cordero pascual. Él está haciendo referencia a que el cuerpo de él va a ser partido y molido para nuestra salvación. Sigamos leyendo, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Recuerdan la sangre en el dintel de la puerta en Egipto? Cuando el ángel de la muerte vio esa sangre, pasó de lado. Cuando nosotros creemos en Cristo como Señor, como Salvador, esa sangre es como si rocea nuestras vidas, y el juicio de Dios sobre nosotros pasa de largo porque cayó sobre Jesucristo. Y nosotros celebramos eso, que Jesucristo pagó por nuestros pecados, y nos reunimos y celebramos eso, y esa es la Santa Cena. Es muy importante, por ejemplo, cuando en la cena pascual se les decía les dijo Dios, cuando sus hijos les pregunten qué significan estos símbolos, ustedes les van a explicar qué fue lo que pasó. Ustedes eran esclavos y Dios los liberó de la esclavitud. En la última cena nosotros celebramos que éramos esclavos del pecado y Cristo nos ha liberado y nos ha dado vida eterna. Y eso nosotros es lo que celebramos. Nosotros celebramos la cena una vez al mes, pero
pero tengamos presente el sacrificio de Cristo, seamos capaces de explicar este acto de amor a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Dios utilizó este símbolo de partimiento de pan y de la copa para que nosotros, fue un símbolo muy fuerte para que nosotros seamos capaces de entender y de explicar esta simbología a las próximas generaciones. Entonces, aquellos que tienen hijos, hablemosles de esto, expliquémosles la Santa Cena. Y no solamente, pronto en el comedor, en nuestras casas, podamos algún día también celebrar la Santa Cena con nuestras familias, recordar cuando nos reunamos, hablar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Bueno, en esto perseveraba la iglesia y en esto tenemos que seguir perseverando nosotros. Cuarto aspecto en el que vemos perseverando la iglesia, ¿quién lo puede decir? En las oraciones. Bueno, me llamó por ejemplo muchísimo la atención en los videos que escuchamos, la gente recuerda con amor que oraron por ellos, que oraron por sanidad, que fueron a su casa y se incomodaron para orar, ¿sí? La iglesia, la primera iglesia, algunos llaman la iglesia primitiva, esta iglesia de 3.000 personas, la iglesia que estaba comenzando, también era apasionada en orar unos por otros. Y en el libro de los Hechos los vemos constantemente ejerciendo la oración. Por ejemplo, hay un momento en el que Pedro es capturado y lo mete a la cárcel, dice, y la iglesia oraba por él. Entonces la iglesia oraba por él y Dios respondió a esa oración y mandó un ángel y liberó a Pedro. Y cuando Pedro salió corriendo y llegó a la casa de los hermanos de la iglesia, los encontró todavía orando, ¿sí? Los vemos ahí clamando por las necesidades de unos por otros y Dios respondiendo a esas oraciones. Nosotros como Iglesia del Encuentro también oramos unos por otros. Hay muchos testimonios acá que se pueden contar. Uno impactante, por ejemplo, ahorita que apareció la hija de Tomás y Ana, ¿cómo se llama la niña que nació? Emma. Bueno, Emma tiene un hermanito. Ese hermanito nació prematuro de 6 meses. Fue una situación muy difícil para la familia de Mejía y nosotros como iglesia estábamos también muy conmovidos y muy impactados y empezamos a orar por, ¿cómo se llama? Por Martín. Empezamos a orar por Martín y orábamos todos los domingos, hacíamos cadenas de oración. Estaba en los celulares para que por favor oraran por Martín. Estábamos pendientes de los avances, que ya había podido lograr algo, pero que había fallado otra parte y se oraba. Tomás dejaba a su esposa, a su niño en la clínica hospitalizado y bajaba a la iglesia a orar. Y hay una oración constante y Dios respondió a esa oración. Y ver a Martín es ver la oración respondida de la iglesia, de que nosotros como comunidad, por el amor que le tenemos a esta pareja y también a este niño, orábamos por ellos. Nosotros tenemos muchas necesidades en la iglesia. ¿Usted conoce las necesidades de la gente de la iglesia? Aquí las acabamos de decir. Qué bueno, por ejemplo, poderlas anotar, ¿sí? Llevarlas a la iglesia. Preguntémosle a esa persona, ¿cómo sigues? Hay mucha necesidad. Preguntémosle a esa persona, ¿cómo sigues? Estoy orando para que consigas trabajo, estoy orando por la salud de tu mamá. Hagámoslo saber porque al transmitir eso también estamos construyendo la familia de Dios, que sepan que nos apoyamos en oración unos a otros. También hay espacios de oración, están las reuniones de oración los martes y los miércoles, ¿sí? El pastor Álvaro dice que hay pocos realmente asistiendo a las reuniones y bueno, yo los animo a que asistamos más a estas reuniones. Hay muchos otros espacios para reunir, por ejemplo, para orar, perdón. Los domingos nosotros oramos por las personas. En el desayuno de hombre hay un espacio de 20 minutos más o menos para orar por las peticiones de la iglesia, de los miembros. En el desayuno de mujeres también está el grupo de madres que oran por sus hijos. Usted va, una mamá, si tiene el espacio para ir y no va a este grupo, se está perdiendo de participar, de construir comunidad y orar por sus hijos. Entonces los animo, averigua en qué grupo puede usted de pronto pertenecer para unirse y para hacer parte y orar por estas cargas de la iglesia. Sí.
muy chévere ese testimonio, Alejo, muchas gracias. Sí, y me impresiona que, bueno, el Señor también exhorta a mí a orar más por la iglesia, amar más a la comunidad. Cuando yo estaba preparando esto, yo también me confronté mucho y me impresiona que uno cree que no, oré y ya. No, la verdad es que vean los testimonios que vimos, el testimonio de Alejo. Estamos construyendo lazos de familia, ¿sí? De familia, cuando estamos orando unos por otros. Entonces, seamos constantes en eso. La iglesia perseveraba, cada día. Se habían puesto de acuerdo, todos, unánimes. Miren estos rasgos, cuando estamos hablando de estos fundamentos. Todos, perseverando es algo que es comenzar, terminar algo con lo que se comenzó. Vamos a perseverar. Y todos, hagámoslo todos somos la familia de Dios, todos. Acuérdense lo que hemos aprendido que enseñaba el pastor Andrés o el pastor Álvaro. Tenemos que sumar a la iglesia, sumemos de esta manera. Bueno, ya hay uno que no es tan claro, pero que vemos a la iglesia actuando y moviéndose en esto. Y es que ellos perseveraban en velar por las necesidades del otro. ¿Cómo lo hacían? Bueno, vamos a leer Hechos 2 del 44 al 45. ¿Alguien quiere leerlo? Como somos aquí poquitos, me gustaría que alguien lo leyera. De pronto, Jessica, no le pase la Biblia a Andrés, léalo usted. Hechos 2, 44 al 45. Sí, entonces, vean, en esta iglesia no había necesidad. Las personas se quitaban, daban de sus pertenencias para apoyar a otras personas que estaban en necesidad. Quiero compartirles un versículo, 1 Juan 3, 17, 18. Juan, otro discípulo, ¿no? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Como iglesia, el encuentro con Dios, nosotros tenemos algunos espacios para ayudar a las personas con necesidad. De pronto, mientras yo los nombro, pensemos si hemos tenido la oportunidad de apoyar, si lo estamos haciendo, o de pronto nos hemos olvidado un poco de eso. Entonces, evaluémonos. A ver, está la libra de amor. Ahí veo la canasta y está llena. Felicitaciones. Nosotros con mi esposa también dijimos, hoy tenemos que traer la libra de amor. Pero nos vamos a comprometer a hacerlo constantemente. Ayuda en la pandemia. Bueno, la iglesia ha podido ayudar a algunas personas que le han transmitido a los pastores que están en necesidad y otras personas que han dicho queremos ayudar a familias en necesidad y se ha logrado esta ayuda en la pandemia. Hay ayuda económica en necesidad de personas también que han podido dar y ayudar a alguien que está en necesidad. Está el ministerio de las señoras de Dorcas que tejen y dan este vestidito para los niños en necesidad y ponen su tiempo para hacer un acto de amor y darlo a otra persona. En la misión carcelaria también hay ayuda. Bueno, entonces a ver, yo les quiero animar a que nos comprometamos a ayudar económicamente en la iglesia para suplir las necesidades de nuestros propios hermanos. Somos la familia de Dios. Entonces, mantengamos esta actitud de ayudarnos unos a otros. Ahora, también hay muchas otras maneras de ayudar. Por ejemplo, podemos dar de nuestro tiempo, podemos escuchar a alguien con necesidad. Podemos, por ejemplo, nosotros hemos sido muy beneficiados de eso. Por ejemplo, cuando estuvimos en consejería matrimonial, Jorge y Ladies ponían de su tiempo cada 15 días para encontrarnos, para vernos y así muchas cosas. Por ejemplo, otras personas están
sí, ayudando de muchas maneras, pero bueno, aquí el versículo habla de la necesidad económica y creo que es algo bastante importante y la iglesia tiene los canales para hacerlo. Entonces, ya hemos hablado de los 5 acuerdos fundamentales que vemos que la iglesia estaba practicando. ¿Los recordamos? ¿Cuál era el primero? La doctrina, perseveraban cada día en la doctrina. El segundo en el que vemos perseverando, los vemos perseverando en la comunión unos con otros. ¿Sí? Tercero, en la Santa Cena, ¿sí? En lo que Cristo hizo por nosotros. Transmitamos esto a nuestros hijos, a las generaciones, enseñémoslo. Cuarto, la oración, construyamos comunidad orando unos por otros, comprometámonos a hacerlo. 5, supliendo las necesidades, dando, ¿sí? Dando a otros. Bueno, de eso era lo que yo quería hablarles, pero hay un versículo que se me está quedando por fuera y es el versículo 47. Cuando hay una iglesia que está haciendo estas cosas, que está trabajando en estos 5 fundamentos y perseverando, miren lo que pasa. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y como no, el Señor va a añadir a la iglesia personas, como el Señor no va a añadir a nuestra iglesia personas, si nos ve, si las personas se dan cuenta que estamos orando, si las personas se están dando cuenta que como familia de Dios nos amamos, ¿sí? Que nos suplimos las necesidades, que tenemos claridad de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de cuál es la doctrina, y podemos compartir esa doctrina con otras personas. Si alguien nos pregunta por qué creemos en Cristo, podemos responder, podemos hablar de qué significa la Santa Cena, podemos hablarle a nuestros hijos del valor de la palabra de Dios. Dios añade a la iglesia personas y las personas producen las alabanzas a Dios, Entonces, oremos, pidámosle al Señor que nos ayude a comprometernos, a perseverar en lo que Dios nos haya hablado el día de hoy. Alguno de pronto quiere perseverar en la oración porque se ha dado cuenta que podría participar de una de estas actividades y quiere hacerlo. Bueno, pidámosle al Señor por eso. Otras personas dicen, bueno, yo estoy muy cómodo en mi casa, tomando tinto los domingos mientras veo el culto. Bueno, pero quiero empezar a venir los domingos también para construir comunidad. Bueno, oremos por eso y por lo que el Señor nos haya hablado el día de hoy. ¿Está bien? Señor, muchas gracias por el ejemplo de esta primera iglesia. Y vemos cómo esta iglesia perseveraba en cosas fundamentales, que nosotros como Iglesia del Encuentro también tenemos acá, Señor, pero de pronto queremos mejorar, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, queremos participar más de la iglesia, de la comunidad, de la oración, invitar a alguien a nuestras casas, venir a la iglesia, anotar el nombre de las personas por las cuales estamos orando y hacérselo saber, tantas cosas que podemos hacer para construir comunidad. Te queremos rogar que nos ayudes a perseverar. Necesitamos que tu Espíritu Santo, que estaba en la vida de estos apóstoles y también está en nuestras vidas porque hemos creído en Cristo, nos ayude, nos dé la fuerza y la constancia para hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Muy agradecidos con Juan y quiero decir esta parte final. Nosotros hicimos un paréntesis o un alto en el estudio del libro de Deuteronomio. Entonces dentro de 8 días seguimos con Deuteronomio. Y durante estas 5 predicaciones lo que hicimos fue como tratar de captar algunas cosas que nos ayuden a que este eslogan sea mucho más que una pancarta bonita, sino que se convierta en algo que sea vivible. Me emocionó mucho Voces de la Comunidad. Yo creo que muchos de nosotros podamos estar ahí compartiendo lo que ha significado la comunidad para nosotros. Pero yo quiero, para que no nos vayamos solamente con 5 predicaciones sueltas, voy a recordar, obvio que no voy a predicar, solamente recordar títulos. La primera predicación, lo que dijimos fue que ser familia de Dios tiene unas caracterizaciones. Por ejemplo, si ustedes
con la introducción que hizo Juan Pablo y Juanita, Juan Pablo, uno podría decir, ¿qué caracteriza a esa familia? ¿Cómo? Intrépidos, locos. Yo aplaudí así cuando dijo eso porque yo pensé que iba a perder una nieta al paso que iba. Terrible. Entonces, esa es una caracterización. Si uno piensa por ejemplo, en Andrés y Jessica, a mí me parece que ustedes son viajeros, ¿cierto? Les fascina viajar. Entonces, bueno, son como características, hay mucho más. Y cada uno tenemos esto. Entonces, la familia de Dios tiene características y lo que hicimos fue 5 características. Y recuerden, la primera fue fundamental, le dijo el pastor Andrés, la palabra de Dios es la caracterización mayor de la familia de Dios. O sea, somos familia porque tenemos el mismo referente, la palabra. Si no fuese así, pues cada uno pensaríamos lo que quisiéramos, entonces ese es el primero. ¿Ustedes recuerdan el segundo? Que hablamos de sal y luz del mundo. La utilidad. La familia de Dios se presta, tiene que ser servible para el mundo, ser útil para el mundo, ¿no es cierto? Entonces salimos de la palabra, del devocional, de los cursos, de estar ahí y nos vamos a servir a otras personas, ser sal y luz. Y luego la tercera, ¿se acuerdan? Unidad, y pues dentro de la unidad desarrollamos muchos puntos, pero uno que estos días me ha tallado mucho es el que mencioné hace un ratico, soportarnos. La unidad implica soportarnos. Sí, lo dijimos ese día, ¿no? Si Gerardo y su esposa tienen 2 hijos, y se quieren tanto y nacieron en la misma casa y son de la misma familia, son del mismo apellido, la misma ADN y todo esto, y hay problemas o no. Entonces, bueno, pues yo estoy intuyendo porque no parece que hubiera problemas. Entonces la familia de Dios tiene que aprender a soportarse. Cuando uno viene solamente y toca un culto y se va para la casa, no hay mucha injerencia, pero cuando uno empieza a pasar más, a oler más a oveja, se da cuenta que huele a feo el que está al lado. Se da cuenta que es distinto. Entonces, la tercera era la cuarta, que compartió el pastor Andrés, ¿se acuerdan? Que hablaron sobre el caso de las viudas que no repartían, que eso fue el pasado, que se quejaron las viudas de ¿qué es? A Héctor fue el que predicó, perdón, es que abajo predicó el pastor Andrés aquí, Héctor, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? La familia de Dios tiene una característica muy importante, es que hay problemas que abren puertas para el servicio, para que usamos nuestros dones. O sea, como en toda familia hay problemas. Y gracias a Dios que desmitificó eso, Héctor, para decirnos que, ay, la familia es toda mística y qué lindo aquí todos ustedes. Un día le dijo una señora a mi esposa, dijo, ay, ¿cómo será de lindo usted tener un esposo como pastor, no? ¿Tú lo quiere que lo preste 8 días? Si quieres lo preste 8 días y no va a decir lo mismo. Entonces lo mismo, la familia de Dios tiene problemas. ¿Por qué? Porque mira, son de todas partes del mundo, como decía ahorita Juan Pablo, ¿no es cierto? Entonces eso es para que cuando nosotros escuchamos eso nos aterremos, ay no, yo pensé que la iglesia era más increíble, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando hay empleados, por ejemplo, que trabajan con nosotros en la comunidad y ya llegan a la realidad y dicen, bueno, pero sí, claro, yo no he visto al pastor bravo. Es diferente en el púlpito que en el escritorio, no porque sea hipócrita, pero bueno, es diferente, ¿no es cierto? Entonces hay problemas. Y la de hoy, a ver, ¿de qué hablaba hoy? Habló de 5 cosas, pero él utilizó una palabra recurrentemente. ¿Cuál fue? ¿Cómo? Acuerdos fundamentales. ¿Por qué dijo acuerdos? Porque la palabra unánimes quiere decir llegar a acuerdos. Cuando dice votaron unánimemente para que fuera elegido para la presidencia, es que estaban de acuerdo todos, que era la persona indicada. Entonces, acuerdos, unanimidad. Y yo le voy a decirlo como acuerdos de amor. Pues son fundamentales, pero son acuerdos de amor. Acuerdos que uno amaría para que la familia de Dios perpetúe. Si no teníamos acuerdos, no vamos a caminar como familia. Y dijo 5 acuerdos, ¿no? ¿Ustedes los recuerdan? Vea, para que vean lo inteligentes son ustedes. El primer acuerdo que dijo, la última cosa es que regresa al primero que habíamos dicho, la primera marca, ¿no es cierto? La palabra es el primer acuerdo. El segundo acuerdo, comunión. Y él dijo, los que están allá, vengan para acá. Porque si ustedes se dan cuenta, en esa porción habla mucho de estar juntos. O sea, uno no puede estar unido si no está juntos. Porque no es posible, puede que tenga unas ideas. El hijo pródigo, por ejemplo, era de la familia, pero no estaba en comunión con la familia. Entonces me alegra tanto que podamos venir a estar juntos. Por eso arrancamos la presencialidad y vamos a arrancarla un poco más agresiva en el mes de agosto. Entonces, acuerdo de estar juntos es importante. Hace 8 días, por ejemplo, me divertí tanto, hace 15 días, ¿no? Cuando el partido.
Juan me tentó mi carne y dijo, ¿por qué van a empezar los penaltis? Y yo todo emocionado le seguí la cuerda porque yo soy más fanático que él. Y pasamos un tiempo tan lindo aquí, ¿no es cierto? Gritábamos y estaban aquí todos felices. Estamos juntos, olemos a oveja. Y hasta la... ¿Cierto? Es... Carmen operada, sí. Entonces uno, la segunda, y el tercero, la cena, el partimiento del pan. O sea, un acuerdo fundamental es, Cristo es nuestro eje. Nosotros estamos aquí por Cristo. La verdad, muy bonito todo lo demás, pero lo que nos une definitivamente es esa verdad. Y por eso él dice, recuerden cada vez que reúnen. Y esto era una costumbre muy linda de la iglesia primitiva. Nosotros la hacemos una vez al mes, el primer sábado de cada mes. ¿Sabe cuándo lo hacían ellos? Todas las veces que se reunían. Por cada culto, cada asamblea que tenían, decían, bueno, vamos a empezar, traigan el pan y traigan la copa. Y hacer una cosa, lo hacían no todas las veces, pero lo hacían una vez, no sé cada cuánto, hacían lo que llaman los ágapes de amor. O sea, cada uno traía comida, uno traía los frijoles, otro las lentejas, otro el arroz, otro el chicharrón y todo. Bueno, los judíos no comían chicharrón, y entonces hacían los ágapes de amor. Y entonces ágapes eran comidas de amor. Incluso nosotros hablamos como ágape aquí, ¿cierto? Un ágape es como una comida, pues viene esa palabra, aunque la palabra original no es esa, pero viene eso, una comida de amor. Que Pablo, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 10 va a censurar a la iglesia porque los ágapes se fueron degenerando. Entonces los ricos traían langosta y los pobres traían una salchichita así. Y entonces los ricos comían y luchaban delante de los pobres. Pablo dijo, no, eso no es así. Ahora ustedes le embarraron, que todos podemos compartir. Entonces la cena se convirtió en eso, en un recuerdo, una marca, una impronta, ¿una qué? Un acuerdo. Nos reunimos por Jesús. El cuarto acuerdo, ¿cuál fue? La oración, bueno, explicó suficientemente y generosamente Juan Pablo. Y el quinto, dar, ¿no es cierto? Dar. Hay necesidades y me fascinó, no es que vamos a pedir que cada uno venda su casa y la dé, no estamos pidiendo eso, estamos diciendo, porque el énfasis en ese versículo es para que no hubiese necesidades. Entonces, oramos para que no haya necesidades, damos para que no haya necesidades, aconsejamos para que no haya necesidades, damos un abracito para aquel que está necesitado. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por estos 5 predicadores tan generosos que nos enseñaron por Juan en esta tarde. Gracias, y le doy gracias a Dios por que hicieron un acuerdo de amor. Vamos a meterle miedo a nuestra niña, porque el miedo es bueno como la fiebre. Padre, muchas gracias. Gracias por... Somos familia de Dios, estamos construyendo en un mundo tan distinto como ese mundo de Jerusalén, ese mundo del Asia, que era como tan artesanal, tan rural. Y aquí estamos en unas cosas rarísimas, las distancias, el trabajo, las carreteras, las autopistas, y ahora con algo mucho más grave que la virtualidad, que decimos que es bondadosa, pero señora, es un atentado contra la iglesia. Yo te pido que nosotros tomamos la decisión de seguir congregándonos, ya no por virtualidad, ya no con registro de familia de Dios, y necesitamos olernos al menos por ahora una vez a la semana. Te agradezco por esa oportunidad que nos das, por el predicador de esta tarde que nos dejó esas marcas, esas improntas, esos acuerdos, esas realidades, Señor, que nos afectan a nosotros, que nos hacen mantener la unidad de la familia, que así como ellos acordaron, vamos a cuidar a nuestra niña, también un acuerdo de amor es, vamos a cuidar estos 5 aspectos, que sean parte de nuestra herencia, que nos ayude a mantenernos juntos. Te agradecemos, Señor, porque no hemos agotado el tema, pero hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Hasta aquí has bendecido nuestras vidas. Oramos con mucha gratitud por esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, recordando que un día, Señor, el acuerdo principal de esperarte a ti se va a dar, y por eso decimos a una voz, Maranata. Dios nos bendiga, Juan, muchas gracias. Dios te bendiga, muy especial.